edición especial de Con el Oído de la Letra en el marco de la Feria del Libro del Oeste de Caracas. Tenemos el placer de conversar con Manuel Borrás. Él es el editor cultural de la editorial Pretextos. Es licenciado en Filología Moderna y editor cofundador de la editorial Pretextos. Esta editorial valenciana española se dedica a la publicación de narrativa, poesía, ensayo y especialmente se ha tomado la tarea no solamente de difundir escritores, de publicar autores venezolanos, sino autores latinoamericanos. Manuel, muchísimas gracias por regalarnos estos minutos. Voy a hacer contigo algo que no hago usualmente y es tutearte en una entrevista, pues me lo voy a permitir por la afabilidad de tu personalidad. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Yo tenía preparada mi entrevista de una manera, pero conversando antes de tu presentación sobre la situación de la literatura, la situación de la publicación editorial en América Latina en el marco de la feria, hablamos de una palabra que para mí es fundamental en la vida y es la intuición. ¿Cómo, qué papel juega la intuición en tu vida, pero en tu trabajo como editor? Pues yo creo que, y me alegra además que empieces haciéndome esa pregunta porque no suelen ser las preguntas habituales. Para mí la intuición es muy importante. Lo ha sido para mi vida, lo ha sido comprendes para la derrota de mi vida y lo está siendo comprendes también profesionalmente. Claro que la intuición de cada uno de nosotros no sirve si no está engastada también en toda una experiencia, en el continuum de una experiencia. Pero yo creo que la intuición es muy importante, porque la intuición te abre puertas, te da una dimensión o sea, te abre una dimensión del conocimiento a veces insospechado cuando tú quieres racionalizar demasiado las cosas. Porque existe la razón también de la intuición, ojo. Existe la razón de la intuición. ¿Y cómo es esa razón de la intuición? Pues precisamente cuando, por ejemplo, tú de pronto te adviene, comprendes una impresión determinada, yo te diría que una emoción, incluso un sentimiento, y sabes que eso responde también a un orden determinado. Es decir, que eso está ahí, que a veces no sabemos leerlo, pero que eso está ahí diciéndonos cosas. Es lo mismo que, por ejemplo, yo le doy mucha importancia, a lo mejor te parece una barbaridad, a un árbol o una piedra, porque ese árbol, desde su materia hasta su estructura, su forma, el desarrollo aparentemente azaroso que ha tenido, comprendes esto, o caprichoso que ha tenido en su extensión y tal, está diciéndonos cosas. Y hay que saber leer eso que nos está diciendo también ese árbol, o te diría que incluso una piedra. Vinculando la intuición a tu trabajo, a tu oficio de editor. ¿En qué momento la has usado y mirando hacia el pasado te has dado cuenta de, oh, la pegué, o sea, le hice caso a mi intuición y la pegué? Y, por el contrario, ¿en qué momento tu intuición te dijo, dale por aquí o publica a este autor y no lo hiciste y hoy vives arrepentido de ello? La intuición me ha dado muy buenos resultados, es decir, la aplicación desde mi intuición me ha dado muy buenos resultados porque yo siempre digo algo que se entiende mal. Digo que el libro hay que verlo antes de que esté escrito. Es decir, tú tienes que ver a tu autor o a tu autora antes incluso de haber leído el libro, digamos, en su unidad. Y yo, por ejemplo, hoy... Pero verlo no solamente con los ojos, verlo... No. Verlo con ese sexto sentido. No solo con tus ojos, sino amparándote también en ese sexto sentido, ¿no? Y yo, la verdad es que a mí me ha dado buenos resultados. Porque yo, por ejemplo, mira, hay veces que tú tienes un libro delante de un autor novel, joven, y tú dices, este es un libro al que le faltan cosas. Pero aquí ya se aboceta, se ve venir a una autora o un autor futuro interesante. Hay que apoyar. Esa razón. Y yo
creo que ya en mi experiencia editorial de tantísimos años se ha venido confirmando que esa intuición, ese tipo de intuiciones, comprendes, resulta que eran acertadas. Porque después esos autores han tenido todo un desarrollo de ascenso, de reconocimiento, cuando eran simplemente unos desconocidos que nadie echaba de menos. ¿Recuerdas algún autor con el que tu intuición no se haya equivocado y algún episodio en el que por no hacerle caso a tu intuición hayas perdido la oportunidad de promover a un escritor novel? Sí, muchos autores, por mencionarte uno, dentro del ámbito completo de la literatura peninsular, por ejemplo, Juan Bonilla. Juan Bonilla yo lo conozco bien jovencito, es verdad que tenía el antecedente que había leído colaboraciones suyas en prensa, pero no había leído absolutamente nada y él mismo además me eligió a mí como presentador de su primer libro que no edité yo, que era un libro, era como una compilación de cosas que había publicado por separado, y después yo publiqué su primer libro que se llama El que apaga la luz, que fue un libro además que tuvo un grandísimo éxito de ventas y que yo vi antes. O sea, yo a Juan Bonilla creo honradamente que lo vi con antelación. Y después se ha convertido en un autor de referencia en la literatura, ya te digo, peninsular. No podría decirte con la rapidez con la que te he localizado, comprendes a este autor, que yo creo que entre otros muchos y muchas, ¿no? Pero yo, por ejemplo, el haber traicionado mi intuición, creo que no lo he hecho. Es decir, por supuesto que me hubiera gustado publicar a muchos autores que no he podido publicar. Hoy mismo he mencionado, por ejemplo, a Sánchez Peláez. Sánchez Peláez no solo para mí fue una frustración, sino para el propio poeta, porque el poeta quería que yo le publicara. Y aparte me lo dijo, en las dos ocasiones en las que nos encontramos, dijo que le encantaría tener un libro con nosotros, pero por desgracia eso no tuvo lugar y eso, la verdad, no es que me pese, pero me hubiera encantado. ¿Cuánto cuesta hoy día mantenerse como una editorial independiente, sin traicionar los principios y los valores, sin atender a intereses externos, intereses de poder externos? Difícil. Yo lo veo cada vez más difícil. Porque o sea, yo lo que veo por parte de lo que se llama edición independiente o literaria, aunque yo eso lo entrecomillaría más, porque creo que cada vez hay menos, aunque la hay, ¿eh? Y hay jóvenes editores que están haciendo una labor extraordinaria. Por ejemplo, yo mencionaría entre muchos, pues Sexto Piso, por ejemplo, ¿no? Que es todavía de esos editores que a mí incluso, desde mi perspectiva de la experiencia, todavía incluso me enseñan caminos, ¿no? Y son unos editores, digamos, hombre, ya de una edad media, pero son realmente recientes también, ¿no? Pero yo veo que es difícil porque se nos ha sometido, yo creo que a una velocidad que es totalmente ajena a la literatura. Yo te diría que incluso contraviene lo que es la naturaleza de la literatura. La literatura por naturaleza es lenta. Y en cambio, como puedes, yo creo que los grandes grupos, es decir, hoy ya la literatura se ha convertido en una máquina de hacer dinero, que me parece muy bien. Si podemos hacer dinero con la literatura, a mí me parece maravilloso y nadie puede contradecir ese hecho o estar en contra de ese hecho, pero que no sea a costa de lo que sea. Yo creo que a mí me da la sensación, Aymara, que nos gastamos mucha plata en promocionar cosas que verdaderamente no valen nada. Entonces yo digo, si hacen el esfuerzo ese, tanto económico como divulgativo, de cosas malas, ¿por qué no utilizan todo ese mismo esfuerzo para poner al alcance de los lectores cosas buenas? Yo no entiendo esa dicotomía. Escucharte decir eso me lleva a la siguiente pregunta. Y es una pregunta con cuya respuesta estoy segura que ayudarás a muchísimos lectores. ¿Cuáles son las claves que tú le puedes dar a un lector como editor para saber escoger entre tanto? Porque hay una oferta increíble y uno se pierde y no sabe escoger qué es literatura y qué no es literatura, sin hablar, que eso sería harina de otro saco, como dicen en mi casa,
de la literatura que circula por Internet, Sí. si es que es literatura. Bueno, hay literatura que circula por Internet, indudablemente, no vamos a negar la mayor, ¿no? Pero yo creo que es que solo hay un... O sea, yo lo tengo más fácil, por ejemplo, que un editor joven. Porque nosotros somos una editorial que llevamos ya casi 50 años. Es decir, vamos a cumplir nuestras bodas de oro. Y claro, nosotros llevamos una trayectoria que ya afianza, en cierto modo, nuestra palabra. Es decir, la gente se acerca a Pretextos porque sabe que no les vamos a dar gato por liebre. Saben que ahí se pueden acoger a libros de calidad y que no les van a traicionar con en sus expectativas. Claro, si fuera un editor que empezase, eso sería más complicado, porque a ver cómo yo acabo por seducir a esta gente que me interesa a mí seducir, que son los lectores gustosos, para llevarles a mi terreno. Pero yo creo que, por ejemplo, nosotros ya hemos creado una comunidad de lectores en nuestro entorno, comprendes, que además nos siguen. Y eso te da tus ventajas, pero también te hace exigirte constantemente rigor, rigor en la elección y sobre todo el saber que la naturaleza de tus lectoras y lectores no es, como te diría, venal, en el sentido de que no les vas a convencer si realmente no estás poniendo a su alcance algo verdaderamente valioso. Y en última instancia, si tú les fallas en esa especie de contrato que tienes asumido de calidad, al final se van a espantar y se van a ir. Vas a perderlos. Y lo que se trata, como ves, en una editorial, cualquier editorial es, y aparte con las dificultades que tenemos ahora de llegar a los medios, porque los medios están totalmente mercantilizados, como hemos hablado en la conversación, como ves, en que hoy ya no existen críticos, ya no existen fijadores de excelencias, ya no existen fijadores de categorías, y simplemente como responde a un negocio que me parece totalmente legítimo, ojo, pero claro, si yo, para que escriban bien de un libro mío, tengo que pagar a un PR, a un agente de relaciones públicas. Pues francamente eso conculca los principios morales por los que yo me he movido hasta ahora. Es decir, que el primer consejo que tú le darías a un lector es que analice qué tipo de publicaciones ofrece la editorial para saber si confía o no en esa editorial y en la oferta que le da. Exactamente, Aymara. Yo creo que el lector también tiene una responsabilidad. Tendría que saber distinguir el grano de la paja. Lo que pasa es que el lector también está muy mareado. Eso, cuando hablamos de ese ruido que nos envuelve, y entonces ese mareo le hace a veces perder también el norte. Yo, por ejemplo, mira, he tenido la experiencia, por primera vez, yo no había hecho nunca un club de lectura, pero una librería muy amiga que estaba por dificultades me pidió un club de lectura y yo dije, mira, yo si os puedo ayudar, lo hago encantado, pero que conste que yo no sé lo que es un club de lectura. Bueno, felizmente llevamos ya una derrota de 5 o 6 años y yo, por ejemplo, me encontré, es decir, una de las experiencias, aparte de encontrarme unos lectores, esos que yo defino como gustosos, y lectoras, fundamentalmente lectoras, estupendas y estupendos, que no dudaba que existieran, pero claro, yo no tenía el conocimiento completo directo de ellos y sobre todo el trato sostenido con ellos, me di cuenta que todos y cada uno de ellos, o la mayoría, estaban un poco huérfanos. Es decir, se acogían, comprendes, precisamente a la garantía que daba una editorial como Pretextos de que aquello a lo que se acercaran, comprendes, no les iba a defraudar. Has hablado del lector, has hablado del desafío de las editoriales, de la clasificación que haces entre el lector gustoso y el lector circunstancial y gustoso. Ojo, que las dos figuras me parecen legítimas, ¿Cuáles son los desafíos que enfrenta hoy una editorial independiente para impactar el ciclo de los libros del que hablaste en la conversación, que además quisiera que lo detallaras en esta entrevista? Ya te digo, muchos, y sobre todo yo no pienso ya en una editorial como Pretextos, que como te he dicho antes, ya tiene, comprendes, una deriva
establecida Sí. y ya se ha granjeado comprendes, un prestigio en el mercado, digamos, en el mercado, no, en la comunidad de lectores, vamos a hablar con propiedad, ¿no? Pero, por ejemplo, para un joven editor que surgiera con los planteamientos nuestros, aunque yo lo veo raro, lo tendría muy difícil, comprendes, el hacerse, el levantar cabeza, el hacerse ver, el hacerse oír, el hacerse notar en todo ese mare magnum, comprendes, que hay. Que está por un lado muy bien, pero que por otro, comprendes, me temo muy mucho que tendrá que decantarse naturalmente también. Es decir, es verdad que salen muchas editoriales y tan verdad como igual a la velocidad que salen, desaparecen muchas de ellas. Y eso ha sido siempre así. Pero es verdad que, por ejemplo, cuando nosotros empezamos, a lo mejor había, no sé, pero vamos a poner un ejemplo, 300 editoriales. Pero es que hoy son 5.000. Porque claro, la diferencia es que hoy hacer un libro, antes de hacer un libro era muy difícil. Era más dificultoso. Hoy un libro tú puedes hacerlo desde la mesa del comedor de tu casa. Sí, con todas las herramientas, todas las herramientas que se te han ofrecido, puedes hacerlo. Una buena edición, eso ya es harina de otro costal. Tú puedes hacer libros desde tu casa y puedes hacer también una buena edición si eres editor. Pero ojo, hay mucha gente que se lanza al coso de la edición sin saber muy bien lo que es la edición. La literatura marcó la vida de Manuel Borràs desde su infancia y especialmente su primer contacto con el mundo latinoamericano fue a través de los poemas de Rubén Darío. ¿Podría vivir Manuel Borràs sin literatura hoy? No, no podría vivir sin literatura como no podría vivir sin música. Son dos de mis... Yo, fíjate, incluso no la definiría ya como una pasión. Pudieron ser una pasión en momentos determinados de mi vida. La literatura, como la música, una parte constitutiva de lo que es Manuel Borràs hoy. ¿Entiendes? No solo me han ayudado a vivir y a sustraerme a la soledad en contra de lo que la gente piensa. Comprendes que la literatura lo que hace, comprendes, es someterte a la soledad, y es todo lo contrario. La literatura lo que te permite establecer nexos de comunicación incluso con gente que ha vivido en otros siglos, que no ha vivido tu misma experiencia, con los que puedes establecer aparte un diálogo, intercambiar, digamos, en el ámbito, comprendes esto del imaginario, comprendes esto, intercambios, aprendizaje, y yo creo que es parte ya de mi ADN. Es decir, la literatura está en Manuel Borràs. Es lo mismo que cuando yo os decía, comprendes, nosotros hemos sido una generación en la península ibérica que nos hemos educado en América. Es decir, porque leíamos, comprendes, a los editores latinoamericanos, porque muchas de las cosas que teníamos la avidez de leer, comprendes, no nos llegaban, comprendes, por vía de los editores españoles, porque había censura, porque había una serie de limitaciones, comprendes, porque vivíamos una autocracia. Hoy está más cerca la orilla peninsular de la orilla latinoamericana gracias a la literatura. Yo creo que la literatura ha contribuido mucho más que la política, muchísimo más que la política, y que los gobiernos a acercar las orillas. Pero yo estoy un poco cansado de esa especie de retórica de la hispanidad que simplemente se queda en retórica. Yo creo que hay que aunar esfuerzos, y América no hay que verla simplemente como un cliente, que bueno, seguramente también, ¿por qué no? Sino hay que verlo como un igual. Y hay que verle, yo desde luego, desde mi perspectiva personalísima, yo lo he dicho hoy en mi intervención pública, insisto en ello, yo creo que los españoles tenemos contraído una deuda de amor con este continente. Y no solo desde el descubrimiento, ¿comprendes? Nosotros yo creo que también hemos dado una cultura, y una cultura que además ha germinado de una manera, yo reivindico mucho el mestizaje, y ha germinado de una manera, fíjate los resultados, mestiza, maravillosa, atractivísima, enamorante para quien quiere, comprende, si quiere acceder a ella,
Y además, yo creo que los españoles, sí, habremos podido sacar mucho oro, hemos dado también, hemos contribuido, comprendes, con nuestras universidades. Ten en cuenta que la Universidad de Salamanca se crea un poco antes, no sé si 40 o 50 años antes, si no me equivoco, al igual me equivoco porque las cifras, sobre todo la cronología, me suelo equivocar, pero creo que creo que ese es el interín de tiempo y se crea la de San Marcos de Lima. Es decir, los españoles realmente tuvieron un ánimo de llegar a estas tierras con un ánimo no solo depredador, que también, pero con el ánimo, por ejemplo, a ver qué colonialismo, mira el colonialismo anglosajón o el francés, con todos mis respetos, comprendes, ha tenido esa, digamos, vocación ecuménica también, ¿no? Y yo creo además que además debemos mucho a América, no solo por todo lo que pudimos comprender sacar de beneficios para gloria del imperio, sino porque América siempre nos ha acogido. Es decir, nos acogió a los republicanos del exilio español, se nos dio cobijo, se nos dio trabajo, se acogió a los hijos de esos republicanos que acabaron siendo mexicanos, venezolanos, chilenos, argentinos, y yo creo que eso es lo que verdaderamente enriquece también una cultura como la cultura española, ¿no? O sea, la deuda, ya te digo, es enorme y yo creo que los españoles lo debíamos de ver América con bastante más generosidad que la vemos. Me voy a permitir leer esto que dijiste durante la presentación de un texto de Eugenia Montejo en el 2018 en la Bienal Eugenia Montejo. Los buenos poetas hacen mejores a los ciudadanos. ¿Cómo entender, si esa es tu percepción, obviamente desde tu percepción, que la poesía, siendo el arte mayor, no tenga la misma penetración o pareciera que no tiene la misma penetración, a lo mejor yo estoy equivocada, pareciera que no tiene la misma penetración en los seres humanos, en la sociedad en general, como puede tenerlo la narrativa, como puede tenerlo la novela de largo aliento, incluso el ensayo, que además demanda una capacidad de análisis del lector? Sí, mira, la poesía, por contraste a la narrativa, va dirigida seguramente a un público más reducido, pero es un público mucho más exigente. El lector de poesía sabe perfectamente lo que quiere y es muy difícil darle gato por liebre. Y yo creo que eso es el reto que tenemos los editores. Es decir, verdaderamente no frustrar en sus expectativas al lector de poesía, al lector que está esperando, que está anhelando una poesía de verdad. No quiero minusvalorar, comprendes, a los lectores de narrativa, porque me merecen tanto todo el respeto como los otros lectores. Pero es verdad que el lector de narrativa ha sido más sometida a los medios. Yo creo que su opinión ha estado más orientada, porque ahí estaba el negocio, comprendes, y su mirada ha sido más como inducida, más que dejada libre albedrío de las personas, ¿no? Entonces yo creo que eso ha hecho del lector de narrativa más cautivo de la, digamos, publicidad que de la literatura. Y entonces yo creo que al lector de narrativa, salvando por supuesto las excepciones, porque ahí también hay que distinguir a los gustosos de los circunstanciales, no les dan tampoco gato por liebre, pero a la mayoría se la dan. Y yo, por ejemplo, veo las cadenas de transmisión, esa especie como de falsos prestigios que de pronto se disparan, que tú muy bien no sabes por qué. Dices, pero ¿cómo es posible que a este o esta señora la consideran un escritor excepcional, aunque le hayan dado el Nobel, aunque le hayan dado tal? Porque hoy los Nobeles incluso se gestionan desde las agencias literarias, ¿comprendes? Y para mí, bueno, el efecto sancionador que tiene un Nobel, hasta que no le, por ejemplo, ahora, que no conocíamos nadie, al último premio Nobel lo hemos leído, resulta que sí, es un señor valioso, ¿comprendes? O cuando se lo dieron, yo qué sé, a otros muchos escritores, es que ahora no recuerdo el nombre, el sudafricano, el narrador tan estupendo, sudafricano, no me acuerdo ahora. Pero quiero decir, comprendes, después lo lees y dices, pues sí, han acertado dándole el Nobel a este señor, ¿no? O a Louis Gluck,
que fue una premio Nobel en poesía reciente que yo había publicado antes del Nobel, y a mí me parece una excelente poeta, ¿comprendes? Lo que pasa es que, claro, creemos que en el efecto sancionador de los premios, un premio es creíble si después compres el libro o al autor que han distinguido realmente es valioso. Muchísimas gracias por estos minutos, Manuel. Gracias por haber compartido en este espacio con El Oído de la Letra, en esta edición especial. Y también gracias por toda la pasión y por todo el interés que desde que tienes memoria le has puesto a la literatura latinoamericana y que se ha cristalizado en la encomiable labor de la editorial Pretextos. Gracias a vosotros. Para mí no ha sido una labor difícil, porque tened en cuenta que yo desde el principio, desde muy joven, me sentí también parte de estas patrias, ¿eh? Es decir, yo me he sentido muy latinoamericano, con todo vuestro permiso, me he sentido muy venezolano, me he sentido muy argentino, me he sentido muy colombiano, muy tico, muy costarricense, muy mexicano, y además yo a América realmente, aparte de todo lo que les debemos en conjunto, la sociedad española le debo, es verdad, mucho. Le debo su literatura, le debo gran parte de mis amigas y amigos, y le debo mucho. Este es un continente con el que voy a estar inexorablemente, o al que voy a estar inexorablemente unido. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros.